Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Clásica Universitaria Libros. Hoy conversamos con Hernán Banoli. Estás escuchando Clásica y Universitaria. Esto es Clásica Universitaria Libros. Estamos en conversación telefónica con Hernán Banoli. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Nos juntamos acá a conversar de libros, pero también de música y de otras expresiones de la cultura. Y te quería empezar preguntando, Hernán, ¿qué es lo último que estás leyendo hoy? Mira, justo hoy estoy leyendo, lo tengo acá al lado, un libro de una crítica de arte yankee que se llama Claire Bishop. El libro se llama Atención Trastornada y lo publicó Caja Negra. Y después también estoy leyendo otro libro que se llama Mosaicos, que son ensayos sobre la soledad del siglo XXI, del gato y la caja, que lo publicó Victoria Donnell. Así que estoy con un ensayo extranjero y ensayo nacional. Pero ensayo al fin, ¿qué te pasa con la literatura? No, bueno, literatura también estoy leyendo. Justamente ahora estaba leyendo una novelita corta de Thomas Richards, que se llama Los años de chimpancé, que también me está gustando mucho. Pero bueno, dio la casualidad de que justo me agarraste con dos ensayos entre manos. ¿Qué tiene de bueno la novela de Richard hasta ahora? ¿O qué tiene de malo? No, me está gustando. Me gusta mucho que cruza un poco lo que es informes antropológicos, informes sobre, digamos, un poco con un tono más científico, con ficción, ¿no? Hace ese cruce. Que bueno, también está, por ejemplo, es un recurso que trabaja mucho Benjamín Labatut, que siempre está jugando, viste, en ese borde entre la ficción y la crónica científica o el ensayo científico, y me gusta cuando exploran un poquito esos territorios comunes. Y si fuera algo argentino, sería como el libro de Pola de las constelaciones oscuras, ¿cómo qué lo vincularías? Ponle que sí, yo creo que De Pola tiene algo así. De hecho, tanto las constelaciones como las teorías salvajes, que fue, si no me recuerdo mal, su primera novela, también había un juego, ¿no? Entre la ficción, la teoría. Yo creo que sí, está buena la comparación. ¿Vos pensás que Pola hoy nos decepciona escribiendo perfiles en La Nación? ¿O que debería ser una gran novelista? ¿O te parece que es un buen curso el que está tomando su proyecto autoral? Mirá, a ver, a mí cuando salió las teorías salvajes me había gustado la ambición que tenía el libro, me había gustado que estaba la manera en la que estaba contado y todo. Había otras cosas que tanto no me habían gustado, pero creo que fue el libro que más me gustó de ella. Después sacó un libro con perfiles de políticos, que fue una compilación, que ya no me acuerdo el nombre, pero lo leí. Y me pareció un poco más parejo. O sea, el tema, a mí me parece que cada autor tiene que ir tomando el derrotero que puede. A mí lo que me pasa con Pola es que yo no comparto su mirada sobre la política, entonces se hace difícil leer a veces algunas caracterizaciones, algunas cosas que dice. Pero si el ensayo, el perfil estuviera bien escrito y estuviera bueno, capaz que también era válido. ¿De dónde viene esa dificultad para leer esas opiniones o esas doxas, esos ensayos de gente que no piensa como uno, ¿no? Viste, siempre pienso en Beatriz Arlo diciendo, no leería ningún antisemita, pero mirá que Un viaje a través de la noche es una gran novela. No sé, te escucho en Desinteligencia Artificial con Marco Zurita y veo que ustedes leen cosas que no necesariamente es de un marco ideológico al cual ustedes ascriben. De hecho, escucho ese podcast esperando una polémica. Sí, primero gracias por escucharlo. Segundo, justo te estaba contando el de Bishop, lo estoy terminando porque nos estamos por juntar a grabar un episodio sobre ese libro. Y respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que está bueno leer cosas de... Primero, yo tampoco estoy seguro de qué pienso yo. O sea, lo que me pasa con lo de Pola es que a ella la vi en un momento muy jugada con el gobierno de Macri, ¿no? Muy a favor del macrismo, que para mí fue un desastre, una calamidad para el país. Entonces, me parece que bueno, me genera esa sensación de decir, pero pará, ¿desde qué lugar me lo está diciendo? ¿Por qué defendés a Macri?
Después ella igual ironizó sobre eso, tomó cierta distancia, pero siempre está muy jugada ahí. A mí me parece que uno tiene que leer todo, tiene que leer cosas con las que no está de acuerdo y que uno se va nutriendo con eso, ¿viste? Porque hay veces que uno empieza con una expectativa muy baja sobre un libro, empieza diciendo que ese autor no le interesa por algo y de repente le deja algo. Con respecto a lo de Beatriz, a mí me parece que bueno, eran posiciones de una izquierda liberal de otra época, ¿no? A mí, si me decís, ¿leerías algo antisemita? A mí no me gusta el antisemitismo, la verdad, no soy antisemita. Pero puedo leer algo antisemita y después ver qué me parece. Y pensando en desinteligencia artificial, ustedes suelen leer literatura y hay un pequeño espacio para el ensayo. Recuerdo más los capítulos sobre el libro de Samantha Schweblin, sobre el del Robbie Schmidt, pero también recuerdo que hay el de el ministro griego ahora Varoufakis, el de Rebord, que no sería estrictamente ficción. Digamos, ¿cómo curan los libros que eligen discutir o por qué motivo? Mira, la verdad es que es difícil elegir un libro porque cada uno tiene ganas de hablar de una cosa diferente a veces y además tenemos un código de que tratamos de no hablar antes del libro sobre el cual vamos a hacer el programa, como para un poco que suceda a lo largo de la grabación, que uno se va enterando de lo que piensa el otro. Entonces es un poco olfato y un poco las ganas que tiene cada uno de leer. Hay veces que yo tenía ganas de hacer algo y bueno, Marco me dice, bueno, dale, esta vez sí. Y otras veces que Marcos tiene más ganas de leer una cosa. Por ejemplo, hicimos un episodio sobre novela gráfica, sobre Daniel Close. Y bueno, eso fue una propuesta que trajo Marcos, que había salido una novela nueva de Daniel Close traducida al español. Él se quejó de la traducción en una conversación que tuvimos. Yo dije, che, bueno, ¿por qué no hacemos ese? Era algo que trajo él, ¿viste? Después hay cosas que a veces que traigo yo. Cuando hicimos Catilina, que es un libro viejo, antiguo, de Ernesto Palacio, lo traje yo porque me acordé de ese libro y dije, che, estaría bueno hacer alguno viejo. Son más que nada inquietudes que va teniendo cada uno y que las vamos trayendo un poco a la mesa, sabiendo que ya por el estilo del programa, cuanto más polémica haya o cuanto más digamos, inmisericordia sea la reseña, más va a conformarse la gente que lo escucha. Tratamos de no hacer siempre eso, pero en general tratamos de elegir cosas que nos parezca que son interesantes. Me mentiste recién. No se cuentan qué opinan. No lo tenés que controlar a Zurita para que no destroce, no entender de Beatriz Arlo, o para que no te haga quedar mal frente a algunos amigos progres. No, mira, te juro que no. A ver, con lo de Sarlo, a mí me sorprendió que no le haya gustado. Yo le tenía mucho cariño, de hecho yo la conocí. Además, viste, cuando una persona fallece también uno recapitula un poco y valora, se acuerda más de lo bueno que de lo oscuro, digamos. Yo le tengo un gran cariño a Beatriz, para mí una intelectual importantísima, pero bueno, a él no le gustó un carajo, ¿viste? Sí. Y después también tenemos la regla de que amigos no hacemos, ¿viste? Yo tengo un montón de amigos progres que escriben y que publican cosas y todo, y en Desinteligencia ellos ya saben, todo el mundo ya sabe que gente que yo conozco personalmente, o que tengo una relación, ¿no? Por ejemplo, a Samantha yo la conozco personalmente, a Sara Armada también, pero digamos, tratamos de que la gente con la que yo tengo el WhatsApp y me mando un WhatsApp de vez en cuando, no hacer esos libros, porque transidoraría la esencia del programa, ¿viste? Es un programa que es muy mínimo, que es una vez por mes y tiene reglas, que no hablamos entre nosotros y que no conocemos a la gente de la cual hablamos. Sí, yo como progresista escucho esa inteligencia artificial y a veces digo, bueno, ahorita tal vez al ring de box me gustaría compartir, pero me queda la duda, Hernán Banoli hoy, ¿es progresista? ¿Es peronista? ¿Dónde quedó en el marco ideológico de la Argentina actual? Mira, justo yo estoy por sacar un libro que se llama Progresismo, Levántate y Anda, que va a salir por siglo XXI ahora en un mes y medio más o menos, que es un poco la misma pregunta que vos me acabas de hacer, ¿no? Que digamos, ¿dónde se posiciona hoy cuando están todas las categorías tan cruzadas y tan difícil de pensar?
Yo me siento que pertenezco a una tradición progresista, o sea, yo siempre traté de votar la opción más progresista que tuve. Creo que hay una diferencia hoy en día entre lo que es el progresismo y lo que es algo que yo llamo, o que me gustaría pensar como el progresivismo, ¿no? El progresivismo yo creo que es más apostar por el progreso, desmarcándose un poco de las categorías antiguas de lo que es progresismo, de lo que es izquierda, de lo que es peronismo, y el progresismo está muy atado ya a una serie de creencias, a una serie de luchas, a una serie de temas de los que no se puede hablar o de los que hay que pensar determinada cosa. Y entonces yo me siento un progresista díscolo o un progresivista, digamos, que trata de apostar siempre por el progreso. Con relación al peronismo, vengo votando peronismo, no con demasiada suerte, pero vengo votando peronismo hace un montón de tiempo. Así que yo creo que eso me hace bastante peronista en un sentido también. ¿Y votarías cualquier opción peronista si el frente es Milei? Por ejemplo, ¿te bancás votar a, no sé, Máximo Kirchner, Tomás Rebord, o, no sé, Moreno? Mira, la verdad que no lo sé, o sea, tendría que ver cómo se da el escenario. En un balotage entre Moreno y Milei, te voto Moreno seguro. Lo otro que dijiste, la verdad que no sé. Ah, mirá. Pero porque no me parece que sean personas que puedan ser presidente, digamos, ¿no? Pero Moreno tampoco es muy santo de mi devoción, pero entre Milei y Moreno prefiero todavía Moreno. Pero la verdad que habría que ver cómo es el escenario. Yo sé que a Milei no lo voy a votar. O sea, y siempre, viste, qué sé yo. Si estamos tan acostumbrados ya a esta altura de partido a votar el mal menor, supongo que terminaré votando al mal menor. Yo la verdad que cada vez tengo más ganas de no ir a votar, sinceramente. Pero bueno, creo que en un caso como un balotage y para sacarlo a Milei uno termina votando cualquier cosa. Es una posición muy popular últimamente no ir a votar, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa, a ver, yo creo que la gente está cansada, ve que no hay respuestas, ¿no? Que el sistema democrático no soluciona ningún problema, que es cada vez menos presentable el elenco de personas que lo integran, que la corrupción ya es estructural y es transversal a todos los partidos, ¿no? Entonces esas cosas te van alejando. Después, bueno, siempre tenés al realista o el enano, en vez del enano fascista, el enano realista o el enano pragmático, que te dice, bueno, flaco, pero si no vas a votar y se queda Milei, es una calamidad también para mucha gente. Entonces, uno en el fondo es un progresista un poco, entonces terminás yendo a votar y qué sé yo. Ahora si vos me decís que tenés más motivos para ir a votar o para ir a votar, obviamente que para ir a votar. Esto es Clásica Universitaria Libros y hoy estamos hablando con Hernán Banoli. Me interesa esto del libro nuevo de Progresismo, Levántate y Anda. Quería saber si son escritos nuevos, reuniste cosas que venís publicando, porque venís publicando en Supernova, en Dólar Barato, en las revistas culturales digitales, digamos, más leídas, por así decirlo, o estás todo el tiempo yendo a streamings, o estás con Galeano entrevistando empresarios, o es un libro completamente nuevo. Mira, es un mix, digamos. Tiene algunos ensayos que son completamente nuevos y tiene algunos ensayos que publiqué, alguno en Dólar Barato, alguno en Supernova, reescritos y con agregados. O sea, en realidad el libro me lo piden por alguna de esas cosas que vos mencionaste y yo después me di cuenta de que no es lo mismo hacer una intervención en internet que escribir un libro. El tono es diferente. Cuando uno escribe un libro creo que tiene que hablarle a un público un poco más amplio. Capaz que no es más amplio en cantidad, pero es más amplio en intereses. Entonces, tiene que ir rearmando, ¿viste? Algunas cosas. Así que te diría que es un 50 y 50. Son 8 ensayos, ponele. Hay 4 que son 100% nuevos y hay 4 que son cosas que estaban de antes que las fui retrabajando. ¿Te lo tocaron mucho en edición? ¿O sos más, defendés tu propia letra? Mira, justo estoy en ese proceso. Ahora que me preguntás, porque le quiero sacar 2 y estoy discutiendo eso con la editora. La verdad que Siglo XXI, en ese sentido, es una editorial que todavía labura mucho los textos. La verdad que sí que me tocan cosas, siempre con, digamos, no cosas sustanciales, pero hay un laburo, hay un ida y vuelta con la edición
y yo aprendí con el tiempo a respetar mucho a los editores y a decir a casi todo que sí. Tengo acá en mano el anterior libro que sacaste por Siglo XXI, El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, 11 hipótesis para discutir con escritores, editores, lectores, gestores y demás militantes. Le digo a una amiga que trajo una editorial y me dice: che, ese libro es medio de vago, no le puso nombre a los capítulos y está lleno de citas como si fuera un libro de bestseller. Y yo le dije, bueno, pará, alguna decisión editorial habrá. Entonces cumplo acá con una obligación a decirte, ¿qué onda eso? ¿Querías tener capítulos? ¿Quería que fueran así más, o sea, comercialmente, o por una cuestión de retórica propia, de estilo propio, pusieron esos títulos largos, esos capítulos así, o ya ni te acordás del libro? No, me acuerdo perfecto, y es muy buena la pregunta porque estoy teniendo ahora la misma discusión. Mirá, acepto el calificativo de vago, puede ser que haya sido un poco de vago, pero más que eso, yo tengo una cosa como que trato de escribir de una manera, como que toda mi experiencia de escritura, por lo menos en lo que es el ensayo, desde hace alrededor de, tipo, no sé, 15 años o más, es en internet. Leo en internet y escribo para internet. Y entonces, la verdad que ya cuando escribo un libro de ensayo lo pienso medio como si fuera algo de internet. Y entonces me gustan los títulos largos, me gusta no poner citas a libros, es como otro régimen de escritura, ¿viste? Ahora, por ejemplo, querían que pusiera una bibliografía. Y a mí me encanta lo que hizo, sin quererme comparar ni muchísimo menos, pero hablo del recurso. Viste que Horacio González en Restos Pampeanos agarra y pone, bueno, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero me parece hermoso, porque habla de 500.000 libros, viste que González se leyó todo, y dice, bueno, la bibliografía vayan a buscar, no sé, como no me rompa las pelotas con eso. Yo soy así también. En eso por lo menos lo trato de copiar, y la verdad que me da un poco de vagancia y me parece que no sirve para nada. Yo hablo de autores, los pongo ahí, y me parece que hoy la gente, digamos, todo el mundo está usando la IA, me parece que es como un formalismo que lo entiendo en algunos ámbitos en los que se evalúan los textos, y que hace falta ir a las fuentes y todo, pero a mí me parece que es algo ya medio antiguo y que me da paja. Mencionaste a Horacio González, mencionaste un gran libro, El Ensayo Nacional. Ahora que está muerto, ¿dónde queda ese tipo de figuras, digo? Sobre todo ese tipo de estilo, ¿no? La prosa barroca, tan mencionada, la frase interminable, esos floretes, y también hay que decirlo, a veces suena a que le adjudica a Ramos Mejía ideas que Ramos Mejía en su vida tuvo. Hay algo de Horacio que parece que no tuviera lugar en la cultura argentina o en la cultura mundial contemporánea por las formas de lectura. No sé qué impresión te da eso. Sí, lo que vos decís es tal cual. Y a Ramos Mejía, a ingenieros, a todo lo que agarra, ¿no? Incluso para mí, qué sé yo, a Borges, ¿viste? Cuando escribe sobre Borges también. Me parece que a mí me encanta Horacio González. Para mí es uno de los grandes intelectuales que tuvimos. Me parece que su sistema de pensamiento, la erudición que él tenía, tiene esa cosa. Era como un Borges al revés, ¿viste? Era como un tipo que en vez de comprimir todo, lo expandía, lo iba por las ramas, y esta frase que vos estás diciendo que es tal cual y todo eso. A mí me parece que yo, por lo menos lo que me interesa a mí, obviamente que debe haber gente que le debe gustar seguir escribiendo como Horacio González. A mí me parece que es un tipo de escritura que bueno, que ya está un poco fuera de época, ¿no? No, yo no disfruto el barroquismo cuando leo literatura ni cuando leo ensayo. Me gusta que las cosas sean un poco más concisas, pero al mismo tiempo me gusta la sofisticación que tiene Horacio y la arborescencia de su pensamiento, ¿viste? Y entiendo perfectamente que hay una vinculación entre su estilo y el barroquismo y el pensamiento que él desarrolla. Entonces, para mí, bueno, es un desafío intelectual interesante pensar en cómo poder conservar esa sutileza y esa complejidad con otro tipo de herramientas para contarlo, ¿viste? Ahora, si vos me decís, ¿hay intelectuales como Horacio ahora? Y bueno, yo creo que cambió todo mucho. A mí no me gusta como lamentar la degradación de la cultura. Me parece que hay otras cosas. Hay otros ensayistas que a mí me gustan y me hacen pensar, aunque tal vez tampoco esté de acuerdo del todo,
y bueno, y no son como Horacio, pero tienen otras cosas y en muchas cosas también tienen una herencia de lo que él hacía. ¿Cómo te llevas con dos cosas que tienen mucho Horacio, que es la melancolía y el anacronismo? Es mal. Yo creo que, o sea, el anacronismo está bien, o sea, eso yo lo aprendí también con el tiempo. Cuando era más joven me hinchaba más las pelotas y ahora lo empiezo a valorar, ¿viste? Al anacronismo lo empiezo a valorar cada vez más y me parece que todo lo que uno puede pensar para adelante tiene que estar un poco, es tributario de un tiempo que está cada vez más desfasado y donde el anacronismo tiene cada vez más verdades para decir. Y después la melancolía no, yo creo que no hay lugar para la melancolía hoy, creo que ya está todo tan hecho mierda y tan mal, nos gobierna Milei, que si nos ponemos a melancólicos, no para ningún lado, así que ahí tengo un poco más de problema con la melancolía, sobre todo con la melancolía de la izquierda, ¿no? Y pienso en lo barroco, porque hay autores en ficción, pienso en Alan Pauls, que sigue escribiendo, pero bueno, esto es una tradición, digo, pienso Saer, pienso los otros ensayistas previos a Horacio, como Ezequiel Martínez Estrada, donde había un cultivo de la frase. ¿Hoy vos crees que esa está perimida por estas formas tecnológicas o porque no reviste ningún interés lo barroco, que es esto que vos decís, no te genera interés lo barroco? Mira, también hay diferentes tipos de barroco, o sea, a mí Saer me parece que es un genio. De hecho, siempre viste que con Marco estamos jodiendo un poco de que vamos a hacer el programa de Saer y nunca llega. Ojalá que llegue alguna vez, yo lo voy a defender. A mí me encanta Saer. Me parece que Saer es un lugar por el que uno tiene que haber pasado, digamos, ¿no? Lo mismo me pasa con Martínez Estrada. Me parece que, no sé, que si sos argentino, si te gusta la literatura, si te gusta escribir, si te gusta leer y no leíste La cabeza de Goliat, te falta algo, ¿viste? En ese sentido lo valoro. Ahora, si yo pienso en cómo conectar con el lector del futuro, no sé si es la herramienta más seductora. ¿Y te interesa seducir? ¿Un escritor debe seducir o es una cuestión meramente económica que para vender ideas o libros hay que seducir? No, yo creo que un escritor tiene que tratar de que lo que escribe afecte, movilice conciencias, produzca afectos en el cuerpo, digamos, ¿no? Y en el pensamiento, por supuesto. Lo de vender para mí no existe. O sea, ¿quién salvo Samantha, que ahora se ganó $1 millón? Nadie vive de la escritura. No, eso está, no sé, algún autor debe haber, no sé, dicen que alguno, no sé, Rolón, hay algunos fenómenos así editoriales que les va muy bien y que capaz que Eduardo Sacheri creo que también. Me parece que hay autores que bueno, pero los podés contar con los de la mano, digamos, ¿no? Entonces para mí la idea de seducir para vender o seducir comercialmente es una idea para mí totalmente anacrónica, que ya no ocurre más, nadie vive de la escritura, todos los libros están para piratear en internet, yo me compro un libro quizá cuando quiero tener un libro, o porque lo quiero el autor, o porque quiero apoyar la editorial, me he bajado, en los últimos 10 años me he bajado miles de libros, los derechos que yo también vendo poco, pero los derechos que me pagan a mí son miserables, no existe vivir de la escritura, por lo menos en el mundo de la literatura argentina, del ensayismo. Yo seducir lo tomo de otra manera, lo tomo como afectar, como poder conectar con gente con la que naturalmente uno no conectaría. ¿Eso significa que uno tiene que banalizar el producto o hacer el pensamiento menos complejo, menos sofisticado? No. Para mí hay unos parámetros de los cuales uno no se tiene que bajar porque si no se traiciona a uno mismo. Pero tratar de conectar con la gente me parece que es muy importante. O sea, de hecho, otro ejemplo que vos diste, Alan Pauls, es cierto que él es un poco barroco, cada vez menos barroco igual, se fue volviendo cada vez menos barroco en su escritura, y cuando escribe ensayo, para mí no es nada barroco. Es cierto, eso sí, del pasado a las historias, a la mitad fantasma hay como menos, ya no es la frase de Proust,
ahí. Exactamente, viste que el pasado es como una cosa hiper barroca. No me acuerdo ya cuántas páginas tiene, pero tiene como 600 páginas el libro y tiene esa cosa muy alambicada, que yo lo disfruté muchísimo, ¿eh? A mí me encanta leer esa literatura. Pero bueno, no es en el terreno del que me siento más cómodo. Esto es Clásica Universitaria Libros y hoy estamos hablando con Hernán Banoli. Hay una polémica o un meme de Twitter que vuelve cada tanto, que es la idea de cuál es la novela argentina, y salen siempre estos novelones, ¿no? Los Soria, El Megafondo de la Guerra, o El Adán Buenos Aires. Salen como estas grandes novelas largas, pero yo siempre pienso, no hay quien la lea, no hay quien la edite. Digamos, ¿por qué acosa ese fantasma a que hay que escribir una novela de 1000 páginas para...? Y bueno, pero es un poco, viste, es un poco un fetiche del siglo XX, me parece, la novela larga. Si vos te pones a pensar no sé, en la tradición yankee, en la tradición norteamericana, Pynchon también escribe esos ladrillos, viste, que hay un punto en el que se terminan haciendo medio ilegibles. Los Soria, yo la verdad que lo intenté y no pude avanzar mucho tampoco. Vámonos a ver, es otra cosa, pero me parece bueno que es como un fetiche del siglo XX y que también está bueno que ocurra, ¿no? Está bueno que la gente se ponga a escribir cosas largas, ambiciosas. Me parece que le falta un poco hoy a la literatura argentina esa ambición. Que la ambición tenga que ser extensión, no estoy tan seguro, pero prefiero que siga existiendo, hablábamos justo de los anacronismos. Prefiero que siga existiendo ese anacronismo de querer escribir una novela larga y ambiciosa antes que también contentarnos, viste, con una novela con las novelas que capaz que son un poco más autobiográficas o transitorias o tratando de pensar la sentimentalidad de la época, ¿no? A mí ese anacronismo me gusta. ¿David Foster Wallace o Thomas Pynchon? Bueno, los dos creo, ¿no? Que ya Foster Wallace creo que lo llevó a un nivel insoportable. Pynchon es más ordenadito, ¿no? Como que hace novelas largas pero que están un poco más ordenadas. A mí por lo menos lo que me pasó con La Broma Infinita, una cosa que también ya me resulta un poco inabarcable, lo mismo que los Soria. Por eso digo, hay algunos que son más ordenados, qué sé yo. Mason y Dixon de Pynchon, bueno, está bien, es medio insoportable, pero la podés leer si te pones. El Arcoíris de la Gravedad, todavía más larga. Está bueno, ¿viste? Es como que te metes a vivir adentro de esa novela y la pasás bien. Hay otras que ya me expulsan un poco más. Hablamos de ambición recién. ¿Cuáles son los proyectos literarios que te llegan a vos en la literatura argentina hoy como ambiciosos? Digo, ¿hay algo ahí de un nuevo fantástico o una reverdecer de la literatura fantástica en torno a todo lo que llaman New Weird o ciencia ficción? Tenés todas estas escrituras que se ubican rápidamente en el mercado como el buen salvaje latinoamericano, la buena salvaje latinoamericana, vendiendo mitos clásicos o denunciando las formas estructurales de la violencia patriarcal capitalista en un país subalterno. Tenés otra rémora de la literatura intimista del yo, de pequeñas historias. Tenés algunos proyectos más locos de los viejos, voy a decir mal, pero que me perdone Aira, que son como mucho más surrealista. Este es el campo literario, faltan cosas, o ninguno es un proyecto ambicioso realmente, o no hay ambición en la literatura argentina. ¿Cómo te suena a vos esa palabra para nuestra escena contemporánea? Mira, a mí me parece que hay poca ambición en la literatura argentina en general. Me parece que la discusión está bastante achatada. Me parece que las coordenadas de la discusión muchas veces no terminan de ser del todo interesantes, capaz. Eso es lo que me pasa en general cuando veo el panorama de lo que se publica, siempre con excepciones, ¿no? Porque tampoco hay que decir que está todo mal, hay algunas cosas que son interesantes. Yo siempre hablo de un libro que a mí me gustó mucho, que es Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Me parece un libro, más allá de que yo capaz que con la ideología de fondo del libro no comulgue tanto,
me parece como que la mina hizo algo buenísimo, ¿viste? Que es como, bueno, voy a reescribir el Martín Fierro desde el punto de vista de la mina. Y bueno, nada, hizo eso, y además escribe muy bien y todo, y está bueno. A mí me parece que hubo como una idea más conceptual, un poco más ambiciosa, ¿viste? Mm. Después, en general las cosas que veo son bastante chatas. El New Weird, la verdad no sé lo que es. Es una categoría que no termino de entender, digamos. Todo lo que sea contar América Latina para gringos, que es lo que Mm. pasa muchas veces y que es lo que se premia, ¿viste? Cuando se va a buscar el Booker, el Man Booker o esas cosas, me deprime. Me deprime Mm. muchísimo el exotismo, me deprime muchísimo la literatura feminista también, la verdad que me deprime muchísimo, me aburre. Eh, mm, entonces no veo que haya, y todo lo que es lo que se vendría a pensar como el New Weird, ponele, es gracioso también en un punto, porque, digamos, para mí tiene toda una visión con este del antropoceno, de que hay que cuidar a la tierra, y de que somos formas, que somos extranjeros en nuestro propio planeta, y que hay que cuidar los recursos naturales porque sí, y toda esa cosa de que la tierra es sabia, y de que la naturaleza es buena, y de que hay que proteger. A mí todo eso no me parece. Digamos, me parece que la naturaleza es cruel. Me parece que la técnica tiene que ayudar a la naturaleza a autosuperarse y a la especie humana también que se tiene que autosuperar, conservando un reducto humano, que esa es la discusión que hay que dar. Creo que queremos conservar de la humanidad y que no. Y entonces me parece que es todo muy, muy chato y muy regresivo, ¿no? El panorama en general de la literatura argentina. Y después me decís Aira, y Aira para mí es un genio, pero Aira es un genio del siglo XX, digamos, ¿no? Toda la agenda de Aira, Mm. todo el proyecto de Aira, todo lo que inventa Aira, todo lo que hizo Aira, que Aira anticipó, en mi opinión, con sus procedimientos, y con el surrealismo que vos dijiste y todo, anticipa un estado de la cultura que es el que tenemos hoy, y lo empieza a hacer cuando empieza a escribir Aira, ¿viste? No sé, hace cuánto, de 40 años. Entonces, y además por la imaginación, ¿no? Por la apuesta a la imaginación que tiene Aira. Me parece que es un fuera de serie, que es un genio total, es un patrimonio de la cultura argentina. En el librito ese que vos tenés, yo puse ojalá que gane el premio Nobel, Mm. se lo remerece. Por lo menos se merece mucho más que Han Kang y que el último que lo ganó. Y bueno, Aira es como un rara avis del siglo pasado para mí. Después lo que se está escribiendo ahora, la verdad que hay algunos destellos, hay algunas cosas que me interesan, pero no lo veo muy vital el panorama, te tengo que ser sincero. Sí, no, pienso en Aira como lo residual de nuestra cultura, pero también pienso que en esto siempre hay como pequeños libritos que se destacan o grandes libros que se destacan, pero sí parecería con esto que vos decís que no hay una voluntad nacional, no hay algo que tome el locus de enunciación propio, una agenda propia, sino que siempre parecería ser que el costo para aparecer como un escritor es la propia identidad o una identidad marcada, ¿no? Que hay que pagar en esas aduanas de las industrias culturales norteamericanas. Parecería que no hay algo así como un propio soft power argentino, como que no es posible un Borges, digamos, ¿no? No es posible crear una estética propia. Exacto, sí, a mí me parece que pasa eso. Me parece, yo tengo un par de ideas de por qué pasa un poco eso. Creo que Argentina tiene un potencial, sobre todo con la literatura, con la imaginación, con la creación, no solo en la literatura, también me parece que en la novela gráfica, incluso en el cine. Me parece que en el caso de literatura, que es el caso que yo más conozco, hay una cosa de como que la mirada gringa, viste, los centros de legitimación de Estados Unidos, los festivales de literatura internacionales, todo ese sistema de agentes y de venta de derechos y todas esas cosas, tiran mucho para eso, viste, porque, o sea, si vos querés que te lleven a un festival, si vos querés que te hagan una serie de Netflix y todas esas cosas, como que tenés que mostrar un poquito de los gringos, ellos ya creen que lo que ellos cuentan, o sea, los temas universales son para ellos.
y acá estamos para contar exotismo y formas degradadas de las cosas, todo lo contrario de lo que pensaba Borges, pero me parece que pasa un poquito eso, ¿no? Entonces se va dando una cosa que naturalmente se va dando, que es que cuando empieza a haber estímulos para ir para un lado, se va para un lado. Y después, por otro lado, me parece que acá en Argentina nosotros tenemos, afortunadamente, toda una generación de mediadores y de periodistas y de streamers y de gente que está genuinamente interesada por lo nacional, por la cultura nacional, por el problema de la Argentina, ¿no? Por el problema del argentino. Pero bueno, es gente como que capaz que no conoce tanto la literatura, no está tan al tanto de esas discusiones, o le llegan capaz un poco sesgada, no está muy metida en el tema. Entonces también hay como una cosa que no se termina de armar algo de pensar la literatura en torno al problema de lo nacional, ¿no? Me parece que va por esos dos lados un poco, como que hay también una desconexión muy grande entre las generaciones de gente más joven, de gente que está capaz en sus 30 y un poco menos incluso, bueno, que le cuesta un poco más dar esa discusión. Y después por otro lado, para mí también hay eh, una cultura académica que también está muy sesgada, ¿no? Porque todas las herramientas de la cultura académica, las herramientas con las cuales la cultura académica piensa la literatura, las carreras de letra, digamos, en general, son herramientas muy europeas, ¿viste? Es el formalismo ruso, es el postestructuralismo francés, los aparatos de lectura vienen muy armados, se agarran, digamos, de una manera totalmente deshistorizada, teorías europeas o teorías de otros lugares. Entonces tampoco hay una pregunta por una manera de leer que tenga que ver un poco más con la realidad argentina, ¿no? Y pasando a otro registro de la cultura, ¿qué escuchás en música? ¿Escuchás música nacional? ¿Escuchás lo que te dice Spotify? ¿Cómo suenan tus días? Escucho lo que me dice mi novia, que en general es música electrónica. Mira, El rock nacional me gusta, la verdad que me gusta el rock ¿de qué nacional. época? Hay veces que me encuentro escuchando, no sé, Los Redondos, a Charlie. Me gusta el rock nacional así más de cuando era más joven, pero no tengo esa cosa que la valoro en la gente que la tiene, pero no tengo esa cosa de andarme actualizando, ¿viste? Es decir, a ver el último de Paco Amoroso, a ver qué hizo Dillon. No, la verdad que me chupa un huevo. No, yo escucho la música de mi época y después me gusta la electrónica, pues me gusta bailar, o sea, me gusta estar en la fiesta electrónica, pero no tengo una relación muy distante con la música. Claro, más melómano es Galeano, por ejemplo, ¿no? Es como te quedas con Total, pinches no, ahí. Alejandro es re melómano y sabe lo que salió en Europa y tiene teorías sobre las cosas. No, yo soy mucho más rudimentario. Qué sé yo, ponele Babasónico me gusta, me parece que hubo una poética en Babasónico que además captó algo del kirchnerismo, pero siempre le hago una lectura muy sociológica, Mm. política y dejo un poco de lado lo musical. Pero no tengo una lectura sociológica de la música del presente, de por qué el presidente se pelea con pop stars o por qué quiere hacer un recital de rock todo el tiempo y tiene esas perfos o te da igual, es parte del ruido. No, mira, esas dos cosas, o sea, si vos me preguntás, yo te contesto sobre todo tengo una teoría, pero Neurótico. eso no significa que esté informado musicalmente, ni que tenga un nivel de conocimiento en detalle de la música, ¿viste? No, a ver, yo lo que veo desde mi distancia, desde mi lugar, es que, bueno, que toda la industria de la música cambió radicalmente con los sistemas de distribución algorítmicos, con Spotify, con lo que vos Mm. dijiste. El negocio de los músicos es cada vez más hacer shows en vivo, digamos. Eso, la pandemia les vino espectacular, porque después de la pandemia la gente empezó a revalorizar de vuelta, salir, juntarse, transpirar y pasarla como el orto en lugares cerrados. Entonces, pues cuando te lo prohíben, después lo buscas. Entonces, me parece que pasa un poco eso, y me parece que Milei es una persona con muchísimos problemas mentales,
que bueno, que de chico le habrá gustado, le gustaban los Rolling Stones, no sé, y quiso ser un rockstar, ahora que fue presidente, quiso ser un rockstar también. Una cosa muy, muy básica, ¿no? Una cosa así muy narcisista. Y para cerrar, una pregunta sobre las nuevas generaciones, te quiero preguntar cómo te llevas vos como tallerista o como haber dado talleres. ¿Qué diferencias ves vos con quien llega al taller literario hoy y cómo llegaste vos? Y después, si estás leyendo a los años 20, revistas Hoja, No Divaguen, que es de cine, digamos, las nuevas revistas culturales que no tienen nada que ver con Panamá, Crisis, Paco, Supernova. Bueno, Dólar Barato es más intergeneracional en algún punto, me parece. Pero no sé, si estás leyendo esas revistas culturales jóvenes y las experiencias de los talleres de ayer y de hoy. Mira, vamos primero a los talleres. Los talleres, yo creo que el público que va al taller de uno se va apareciendo cada vez más, o sea, lo va siguiendo en edad a uno. O sea, yo tengo personas mucho más jóvenes que ayer, tengo personas de hecho de 20 y pico, pero son gente como formada en la cultura letrada. O sea, es gente que lee mucho y que tiene un panorama más o menos de la literatura, que le gusta escribir. A algunos les gustan más unas cosas, a otros les gustan más otras, algunos están empezando, otros están ya haciendo clínica de cosas terminadas. O sea, es muy heterogéneo los grupos, pero son gente que le gusta mucho leer, ¿viste? Yo no sé si a las generaciones más jóvenes les gusta tanto leer. O sea, tengo esa duda, no lo sé, sinceramente. Y no tengo a alguien de 25, tengo más de 20 largos, ¿viste? Más llegando a los 30. Entonces, lo que yo te puedo hablar es de la gente de 30. Los de 25 para abajo, para mí son en contra. Creo que son personas que están muy digitalizadas, que están muy, muy pegadas a lo que es la IA. Yo estoy a favor de que se use la IA para la escritura. De hecho, cuando me traen cosas con IA, te digo, si no me querés avisar si lo hiciste con IA o no, no me avises, yo no tengo problema. Yo creo que si funciona no me doy cuenta, y si no funciona te lo voy a decir. En general uno se da cuenta, porque la IA no tiene posibilidad de hacer metáfora, y la escritura es metáfora. O sea, todas las comparaciones, todas las cosas que te arma la IA, por más que tengas el mejor cloud pago, sigue siendo una garompa. No puede escribir un poema la IA. Entonces veo que gente que está muy vinculada a eso es como una generación híbrida todavía, ¿no? Que tiene una vocación de escribir, de leer, de compartir, y al mismo tiempo que usa la IA. Se entiende perfectamente con la generación más grande de mi edad. Todavía a los que son más de mi edad capaz que no les gusta tanto usar la IA, como que lo ven más como una tradición, ¿no? Como algo, un espíritu prístino de la literatura, que también me parece bien, porque uno tiene que hacer lo que le funcione para poder escribir. Y después, con respecto a las revistas más jóvenes, sí, o sea, Soja, leí cosas, me parece que está buena la propuesta. En general, cuando yo leo artículos que veo que salieron más de Puan, me interesan menos, porque ya sé medio lo que tienen para decir y no me interesa mucho. Cuando veo que son cosas más frescas que vienen de otro lado, me interesan más. Y los años 20 leí un número de la revista, me pareció que estaba muy bien, que tenía cosas como súper interesantes. Hubo artículos que me gustaron mucho, hubo otros que no tanto, pero me parece que como proyecto está bueno. Lo que sí me llama la atención es que utilicen los mismos formatos de los más viejos, ¿no? Como que no, creo que no. Los años 20, bueno, tiene toda esa cosa de los años 20, qué sé yo, pero viste, es una revista que es hermosa, tiene un diseño espectacular, pero parece el ojo mocho. El ojo mocho con gamba. Digo, en el nivel de que son textos largos, una revista con lomo, qué sé yo, cierta solemnidad en algunas cosas. Y después Hoja también, sus formatos de distribución y las cosas que hacen y todo, digamos, Dólar Barato es más moderno, te puedes fijar. Pero bueno, por lo menos en el template y en las cosas, ¿no? Así que bueno, me parece nada, que son generaciones que siempre es interesante leer. A mí me aportan mucho, tanto Soja como los años 20, me parece que está bueno leerlas. Siento que hay algún tipo de modernización en lo formal que no lograron hacer.
Córdoba, ¿cuándo fue la última vez que viniste y cuándo pensás venir? Déjame pensar, ¿cuándo fue la última vez que fui a Córdoba? A la sierra, decime que hiciste algo. Tengo recuerdos de estar, no me acuerdo si fue una feria del libro. Estuve con la gente, estuve con Maiwa, pero te digo que fue hace como 10 años, hace un montón. Me encanta Córdoba, la pasé muy bien, fue una librería muy clásica. ¿Puede ser lo de Rubén? Sí, fuiste a Rubén Libros. Fui a Rubén Libros y habrá sido hace 10, 12 años. Y ir, no, me encantaría, no sé, en algún momento voy a ir porque en una época yo me iba de vacaciones a la cumbre. Desconozco ahí un poco la parte de Tras la Sierra, que también me gusta mucho. Y no sé, yo supongo que este año en algún momento iré. Bueno, producción se compromete a invitarle un Negroni siempre y cuando vuelva a escribir ficción. ¿Tiene proyectos? Espectacular, tomo la promesa y seguro que voy a volver. Estoy un poco en eso. Muchas gracias, Hernán, muy interesante todo, siempre un gusto acercarse a tus ideas y disfrutamos mucho la conversación con vos acá en Clásica Universitaria Libros. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y cuando quieran seguimos charlando. Esto fue Clásica Universitaria Libros. Conversamos hoy con Hernán Banoli. Muchas gracias por estar ahí.